¿esta no es una zona común de este tipo de sismos o sí? Bueno, en realidad toda la costa peruana es susceptible de ser afectada por sismos, ¿no? Evidentemente hay algunas zonas que tienen mayor predisposición, como la zona central del país o el sur, pero también la zona norte ha presentado algunas asperezas que ha identificado el Instituto Geofísico Nacional, ¿no? Sí lo tiene identificado. ¿A qué te refieres con asperezas? ¿A qué te refieres con identificado aspereza para que todos lo entendamos? Sí, correcto. El Instituto Geofísico Nacional ha venido realizando estudios estos últimos años y ha identificado algunas zonas en donde la fricción entre las placas es mucho más intensa, digamos, ¿no? Entonces, en toda la zona costera han identificado 5 zonas. Una de estas también está al norte del país, ¿no? Pero la posibilidad de generar un sismo de gran intensidad como en Lima no es tan alta, ¿no? En Lima sí hay posibilidades al frente de la costa central de que haya un sismo de más de 8.5, incluso hasta 8.8. Pero en la zona norte, bueno, por suerte no es tanto. Bien, y este tipo de movimientos, muchos pueden estar pensando, ya, si hubo este tipo de movimiento, no puede haber uno más fuerte que este. Ya esto libera un poco el tema de la fricción entre las placas, ¿o no? Bueno, eso depende en realidad de cada zona, ¿no? Y de la cantidad de energía que se viene descargando. Si hablamos de la costa central del país, un sismo de esa magnitud no se considera que liberaría la cantidad de energía necesaria para que no haya un sismo de 8.8, por ejemplo. Las diferencias son bastante amplias, ¿no? Pero de todas formas nosotros sabemos que vivimos en un país sísmico y tenemos que estar preparados, ¿no? No podemos confiarnos y pensar que porque ya ocurrió un sismo de esas características, pues es poco probable que en los próximos años pueda ocurrir algo así, ¿no? Entonces hay que estar siempre preparados y es un mensaje que queremos difundir a la población y a las autoridades locales. Bien, ¿y por qué ha sucedido tanta, bueno, para la magnitud que hemos visto que ha sucedido en el norte, a algunos nos queda la duda de por qué ha habido tanta destrucción, por qué se han caído techos, por qué la mayoría de casas han quedado rajadas, por qué el suelo, la tierra se ha abierto, por qué los cerros se han caído de esa manera. ¿Esto es por la calidad del suelo? ¿Esto es por la profundidad del sismo? ¿Esto es por las construcciones? ¿Por qué es exactamente? Bueno, en realidad lo que tú mencionas son todos los factores que tienen relación, ¿no? Por un lado hay un componente físico, es cierto que el suelo tiene mucho que ver en la zona, bueno, toda es una zona de costa, zonas de suelos de arenas, areniscas, entonces la aceleración que se produce debido al movimiento es mucho más intensa, ¿no? Entonces las vibraciones pueden afectar, digamos que de manera más significativa, las estructuras. Ahora hay un componente también de fragilidad de las estructuras, ¿no? Nosotros sabemos que muchas viviendas en esta zona son construidas en adobe o en quincha y sabemos que es un problema a nivel nacional de que no hay una asesoría técnica debida, ¿no? Y que hay mucha autoconstrucción. Entonces es comprensible que las viviendas estén afectadas. Pero si nosotros nos basamos en este tema del suelo, por ejemplo, primero, ¿no? Hay suelos también en Lima y en otras zonas de la costa que son similares, es decir, todos los distritos en Lima que están pegados a la costa tienen ese problema del suelo arenoso o no todos en realidad, y tenemos que averiguar cómo sería el suelo de nuestro distrito. Otros distritos, por ejemplo, que están más alejados de la costa, ¿tienen un mejor suelo para este tipo de movimientos o no? Exitosa. A ver, bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? Por un lado, hay zonas que sí presentan mayores problemas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de Lima, la zona de Chorrillos, por ejemplo, la zona de Lomo de Corvina, las zonas de Ancón presentan problemas, por ejemplo, de licuación de suelos, ¿no? Si hay un sismo de bastante intensidad, como la napa freática, o sea, el nivel de agua subterránea, se llama napa freática, está bastante cerca de la superficie, entonces esto hace que el sacudimiento haga que el suelo pierda consistencia, por así decirlo. Se presentan hundimientos y algunas viviendas pues tienden a colapsar, ¿no? Hay otras zonas, por ejemplo, la zona de La Molina, cerca a la laguna, también tiene suelos bastante arcillosos que son
que pueden ser susceptibles a ser afectados en un sismo de gran magnitud. Ahora, siempre ocurre que cuando hay un sismo de estas características, hay otros eventos que se activan. Tú mencionabas, por ejemplo, el tema de las caídas de rocas, el tema de algunas viviendas, o lo que se ha visto algunos videos, por ejemplo, en la zona de Colán, donde se ha abierto un poquito algunas zonas del suelo. Esos son fenómenos o peligros asociados a un sismo de gran intensidad y son bastante comunes. Y tenemos que saber que eso se puede presentar en nuestra localidad para poder tomar medidas. ¿Y esto cómo sabemos que se puede presentar? ¿Justamente por el tema del suelo o no? Bueno, hay estudios, las entidades técnico-científicas hacen estudios específicos. En muchos de esos casos, como mencionaba, el Instituto Geofísico Nacional ha venido trabajando. Por ejemplo, también el SISMID de la Universidad Nacional de Ingeniería también ha trabajado haciendo zonificaciones sísmicas. Y bueno, de hecho que a nivel regional también existen estudios de riesgo un poco más específicos, ¿no? En realidad información también hay a disposición, ¿no? Hay bastante Ahora, pero información. Silvia, si sabemos que en algunos lugares, no solo de Lima, me imagino que de todo el litoral, que hay algunos lugares donde puede haber este efecto de licuarse, ¿no? El suelo, y que puede haber entonces pérdida de vida significativa ante un sismo. ¿No tendría que haber una visión mucho más tajante con respecto a la no residencia en estas zonas, no vivienda, o tal vez si es que hay alguna forma de construir en estos lugares donde no sean afectadas las viviendas u oficinas? Bueno, sí, hay trabajos que vienen haciendo los gobiernos locales en coordinación, por ejemplo, con el Ministerio de Vivienda, a través de la actualización de sus planes de desarrollo urbano, y ahí identifican algunos sectores, ¿no? Sectores de riesgo muy alto, y hay recomendaciones que se hacen. No necesariamente significa que no se puede construir ahí, sino que las construcciones tienen que tener otras características. Por ejemplo, que la densidad no sea tan alta, ¿no? No vas a construir un edificio multifamiliar de 15 pisos. Ahí las recomendaciones son viviendas residenciales medias a bajas de 1 o 2 pisos, por ejemplo, ¿no? Entonces hay muchas cosas que los gobiernos locales incorporan en sus planes de desarrollo que en realidad hay que seguir evaluando y hay que seguir trabajando con la población. Ya, ¿qué más tenemos que trabajar con la población? Aparte, por supuesto, de lo que ya hemos visto, que es la autoconstrucción. Yo creo que el tema también emocional se tiene que trabajar mucho, la reacción que pueda tener y la planificación que podamos tener como familia, como ciudadanos, dentro de nuestras comunidades. Sí, ese es un tema en el que estamos constantemente trabajando. Bueno, nosotros efectuamos anualmente varios simulacros por sismos, por tsunamis. Este último año, por un tema de pandemia, no ha podido ser con las características con las que siempre se desarrolla. Ha sido un simulacro familiar, pero nosotros hacemos hincapié en que la población tiene que estar preparada, ¿no? Tiene que elaborar su plan familiar, conocer cuáles son las zonas de riesgo en torno a su vivienda, conocer las rutas de evacuación, las zonas de encuentro, tener un plan de atención si es que hay personas, familiares que tienen necesidades especiales, ¿no? Y esto en realidad, siguiendo la recomendación de las entidades técnicas como el Instituto Nacional de Defensa Civil y también el gobierno regional, ¿no? Entonces en eso se viene trabajando, eso es un proceso permanente en realidad de preparación para la población, y hacemos hincapié en que la población tiene que mantener la calma en estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos estado viendo la relación de personas que han quedado heridas después de la emergencia, y muchos han sido traumatismos, fracturas, luxaduras de tobillo. Es cierto que han habido casos que han producido afectación por desprendimiento de algunas partes de infraestructuras, pero muchas de estas afectaciones se producen por una evacuación quizás no controlada, ¿no? Una evacuación producto del nerviosismo, sin considerar las recomendaciones que se vienen dando constantemente, ¿no? De mantener la calma, de evaluar el entorno, de quedarse dentro de su vivienda mientras el sismo se esté presentando. El tema es que no nos puede agarrar desprevenidos, o sea, no nos puede sorprender un sismo en un país que tenemos tantos sismos y que tenemos una amenaza latente. La idea es que en ese momento no nos sorprenda, porque ahí sí se puede producir lo que tú estás diciendo.
heridas o accidentes, más por el estado de alerta, la sorpresa o por el miedo que por otra cosa. Y también podríamos tener casos hasta de personas adultas que puedan sufrir algún tipo de paro cardíaco, infarto, también por la sorpresa, también por la impresión del momento, cuando nosotros ya deberíamos estar preparados y esperando que este momento pueda ocurrir en cualquier circunstancia. Sí, eso es muy cierto. Incluso no es necesario que haya un sismo de gran magnitud. Por ejemplo, lo que se presentó hace unas semanas atrás en Mala, también hubo una persona fallecida, también producto de la impresión. Ahora, según el diagnóstico, por ejemplo, hay personas que han tenido crisis de ansiedad, ¿no? Que no tienen una relación directa con un impacto o una contusión, ¿no? Entonces es un tema que hay que seguir trabajando, ¿no? Que siempre hay que hacer incidencia. Y bueno, ustedes como medios de comunicación cumplen un rol bastante importante en difundir esta información a la población y les agradecemos este tipo de espacios que nos brindan